Un, dos, tres. Estimados oyentes de Radio María, nos encontramos una vez más en este punto, ¿ya? En esta señal, buena señal para Chile, para compartir las maravillas de la palabra. Y como es habitual, estamos junto con María Cristina. ¿Cómo estás, María Cristina? Hola Roberto, estoy muy bien. Aquí ya estamos por terminar el mes de la palabra. Nos queda este encuentro tan lindo que vamos a tener mañana para celebrar a nuestro patrono, al patrono de nuestra escuela, ¿cierto? San Jerónimo. Y bueno, también terminando el mes de la patria. Este domingo pasado tuvimos el Día de Oración por Chile, así que ha sido un mes muy, muy intenso. Y ahora, empezando el mes de octubre, preparándonos también para vivir el mes de la familia en nuestra iglesia y preparándonos para escuchar el Evangelio de este domingo 27 del tiempo ordinario y, y bueno, para empezar a masticarlo desde ahora y llegar a la celebración eucarística con el Evangelio bien digerido, ¿cierto, Roberto? Sí, tú mencionas, está terminando el mes de septiembre y termina el mes de septiembre para nosotros en Chile y es casi fin de año. En un, Sí, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Ya estamos a fin de año. Todo se aprieta ahora en esta última etapa de lo que nos va quedando de estos meses. Bueno, así es. para este domingo tenemos un evangelio que parece muy bonito, pero que es una gran noticia, una muy buena noticia, pero que denota también una gran necesidad de la comunidad de discípulos. Y por lo mismo tendríamos que decir que este evangelio nos hace, nos hace experimentar también una gran necesidad de nuestra propia vida de discípulos, de nuestra propia vida comunitaria, ¿ya? Son los discípulos, los apóstoles, los 12, ¿cierto? El grupo más cercano a Jesús, con el que él va caminando y que los ha constituido en testigos. Eso significa apóstol, testigo, ¿ya? Testigo de lo que él hace y dice, pero también testigo de su propia vida, ¿ya? Entonces el Evangelio hoy día, que lo vamos a decir, casi se me pasa, estimados oyentes, ustedes su Biblia, ábranla en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 17, versículos 5 al 10, 5 al 10, ¿ya? La escena comienza con eh, caminando Jesús con los discípulos. O sea, aquí hablando en términos más amplios, en el versículo 17:1, ¿ya? Pero al saltar al versículo 5, allí hay una reacción de los apóstoles. Entonces, hagámonos la imagen, Jesús le está hablando a un buen número de personas, pero en la íntima, diríamos, reacciona solo el grupo más cercano, ¿ya? Son los 12 los que reaccionan porque se han dado cuenta que a propósito de las palabras que ha dicho Jesús, ¿ya? Anteriormente, se dan cuenta que su fe es débil, es pequeña, ¿ya? Roberto, para Es- ponernos un poco más en contexto, recordemos el Evangelio del domingo pasado, ¿cierto? En que Jesús cuenta la parábola de Lázaro y el rico, ¿cierto? mm, Eh, y luego entonces, como dices tú, se junta está ya con su grupo más cercano, con los 12, y, y Jesús los invita de nuevo al tema del perdón, ¿no? Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, 7 veces se vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás. Y a causa de eso, los discípulos dicen, no sé, me imagino, mirarán lo que viven, ¿cierto? Y la dificultad propia del perdonar,
que siempre es un camino que se va dando de a poco y claro, se dan cuenta que les falta fe. Aumentanos la fe, nos falta fe para poder perdonar de corazón. Claro, ellos se dan cuenta que el perdón es es una realidad enormemente grande y súper exigente. Y, y claro, lo más probable, y eso nos debe pasar a nosotros también, frente a una situación difícil, en en que el único paso conveniente, el único paso humano es perdonar, ¿ya? Pero nos damos cuenta que perdonar es como subir al Everest y un poco más arriba todavía, ¿ya? Entonces, claro, si no hay fe o si la fe es débil, la acción del perdón es prácticamente imposible. Mm, Entonces, claro, los discípulos, los apóstoles aquí se encuentran, diríamos, frente a un muro, ¿no? Es como encontrarse ante un muro, ¿ya? Un obstáculo muy difícil de sortear y, y es una cosa como tan elemental, ¿no? mm, Ahora, una pequeña palabrita, María Cristina, sobre el perdón, porque en varios textos nos vamos a encontrar con la realidad del perdón y de hecho en el envío final, ya cuando Jesús mm, está para despedirse, también uno de de los signos del reino es el perdón, ¿ya? Que no no se amarra directa y exclusivamente a la dimensión sacramental, sino el perdón como una señal de la presencia del reino. mm. Y es importante visualizarlo en esa perspectiva porque así podemos entender entonces la necesidad de que el Señor aumente nuestra fe, Sí, porque tiene que ver con la capacidad que la fe nos da para descubrir los signos del reino, para resaltar los signos del reino, para plantar la semilla del reino. No es una cosa así superficial y dicha a la pasada nomás, ah, es que para perdonar hay que tener fe. Sí, claro, para perdonar hay que tener fe porque el perdón es un signo del reino. claro. Es, Y es el también es fondo. algo distintivo del discípulo, porque el Por lo llamado está mismo, hecho a los discípulos, porque es un signo claro. del reino, es algo que distingue al discípulo. Y hoy día también es un llamado para todos nosotros que nos decimos discípulos del Señor, frente a una sociedad donde reina la violencia, a veces el desencuentro. Bueno, vivimos en estos tiempos todavía guerra, como que el perdonar es ir contracorriente, pero lo que nos dice Jesús en este evangelio es justamente eso, lo propio del discípulo es estar dispuesto al perdón. Y dice 7 veces al día, o sea, sabemos que la Biblia, el número 7, habla de la perfección, o Es sea, es perdonar tiempo siempre. y Y pucha todo. que nos cuesta, sí, siempre y todo. Claro, Y por Dios que a veces nos claro. cuesta. Andamos ahí con la famosa frase esta, perdono pero no olvido, ya lo perdono pero no lo quiero ver nunca To- más, en fin, una serie de cosas Todos que esos hablan enredos. de lo difícil que es perdonar, O pero, la otra, pero es o lo la propio otra, del sí. discípulo. O la otra disculpa, María Cristina, perdón, es eh, ¿cómo es? Errar es humano, perdonar es divino. Entonces solo Dios Eso, puede perdonar. ¿Quién soy yo claro, para perdonar? Bueno, ahí hay claro, que decirle, oiga, usted es un discípulo del reino. Es precisamente el llamado a perdonar. Oye, quería hacer claro, antes de leer el Evangelio también, decir una cosita, porque hoy día vivimos en un mundo monetarizado, ¿ya? Y eso era el tema que era recurrente los domingos pasados, ¿no? Vivimos claro. en un mundo monetarizado, todo, o más bien eh, en que todo se cuantifica y se llega al absurdo de decir que lo que no se cuantifica no existe. Eso es un Mm, absurdo, pero bueno, se dice. Y, y aquí, aquí nos enfrentamos a un tema que nos descuadra por todos lados. Aumentanos la fe. ¿En qué sentido? ¿Ya? Que, cómo podemos cuantificar la fe acaso? ¿La podemos medir?
¿cierto? Porque el absurdo es que lo que no se mide no existe. La fe no se Claro. puede medir. Si no se puede medir, tampoco existe. Perdón, es una tontería por donde se lo mire. Mm, Aquí, obviamente, que no estamos hablando de cantidad. ¿Ya? No, no se trata aquí como, me acuerdo en el colegio cuando se jugaba, ¿no? A las competencias se ponían gráficos de barra que iba subiendo, ¿ya? Uno subía, el claro, otro subía poco, el otro subía, ¿ya? No, no, no estamos en una competencia de quién tiene más fe en el sentido de cuantificarla, ¿no? De llegar a un cierto tope, ¿ya? sí, ¿Cómo podemos medir porcentajes de fe? No, no, eso es sí, imposible. Estamos hablando más bien de una toma de conciencia de que la calidad de nuestra fe, la eso. fortaleza de nuestra fe es la débil, ¿ya? Mm, Es la débil, ¿ya? Por eso vamos a escuchar ahí en el versículo 6 cuando Jesús diga, si tuvieran fe, si tuvieran fe dirían, ¿ya? mm, Pero no pueden decir porque no la tienen, ¿ya? claro. Ese es el binomio, ¿no? Si tuvieran fe dirían, no dicen, y si no dicen es porque no tienen fe. A mí me gusta mucho, Roberto, una frase de San Alberto Hurtado, como, digamos, si hablamos de medir la fe, ¿cómo se podría medir? Es con esta frase que dice San Alberto, ¿qué haría Cristo en mi lugar? O sea, en la medida, la fe crece en la medida que nosotros vamos asumiendo como propia el estilo de vida de Jesús, ¿ah? Su forma de escuchar a la multitud que lo sigue, de acoger a los pobres, de perdonar los pecados, de sanar a los enfermos, cómo Jesús escucha a los mendigos. O sea, en la medida que podemos ir asumiendo el estilo de vida de Jesús, la fe se va enriqueciendo. Quizás de esa forma podemos medir, ¿ah? No, no, Claro, como decías tú, cuantitativamente, sino eh, cualitativamente, cualitativamente. Eso, se me claro. iba la palabra, cualitativamente. Oye, Roberto, pero Eh, bueno, hemos da- le- introducido bastante el Evangelio. Vamos a la sí, lectura, ¿te parece? me parece, me En Lucas parece. 17, recordemos Lucas 17. Yo lo tengo acá desde el versículo 3b hasta el 10, dice. Ya. Bueno, Y dice el leámoslo desde Evangelio. ahí. Ujú. Sí, Dijo el sí, Señor a sus discípulos, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y él respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho esto, todo lo que les mande, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. gloria y honor a ti, Señor Jesús. Está, está complejo, parece sencillo el Evangelio, pero como está, desde el punto de vista del texto, desde el punto de vista de la narración, es una construcción un poco compleja Mm. porque va como cambiando planos, ¿no? Sí, son muchos elementos. Claro. Entonces, ya tenemos un aspecto que subrayar importante, que es cómo comienza
la respuesta de Jesús a la petición de los apóstoles. claro, Aumentanos la fe, ¿cierto? Ese es un imperativo, ¿ah? No es una petición así, si te parece, ya, claro. si crees conveniente. No, está expresando una necesidad real, ¿ya? Nos damos cuenta que nuestra fe es de poca fortaleza, de poca calidad. Por lo tanto, aumentanos la fe. Es importante darse cuenta aquí también, María Cristina, que el tema de la fe no es un tema que depende exclusivamente de nosotros, ¿ya? Porque nosotros tenemos aquí una deformación en el concepto de la fe, que diría yo a veces bastante protestante, porque la hemos fundado más bien en el creer y en el confiar, ¿ya? Como que la fe consiste solo en creer y en confiar. Mm, Pero se nos olvida que la base de la fe, la dinámica propia de la fe es relacional, ¿ya? No es solo de un sentimiento que me une a Dios, ¿no? O de una actitud intelectual que me hace tener a Dios presente, sino que el fondo de la fe es una realidad que consiste en establecer vínculo, porque Dios se nos manifiesta, se nos comunica, y siempre que alguien se comunica, lo que espera es una respuesta. Y la fe, básicamente, es la respuesta humana a la iniciativa comunicativa de Dios. Por lo tanto, la naturaleza propia de la fe se comprende a la luz del vínculo que se establece entre Dios y nosotros, ¿ya? Entonces, cuando decimos aumentanos la fe, equivale a decir, oye, necesitamos escuchar con más claridad para poder responder también, ¿ya? mm. Necesitamos que tú dispongas las condiciones para escuchar y responder. O sea, aquí hay, diríamos que es un tejido que se realiza con dos palillos, ¿no? Un palillo es el de Dios, y Dios, por supuesto, que va a estar siempre interesado en abrir los máximos espacios posibles para el vínculo, para la relación, pero el otro palillo está en nosotros, pues. Claro. El otro palillo lo movemos nosotros para ir tejiendo esta historia de amor, de vínculo entre Dios y nosotros, entre Dios, nosotros personal y nosotros comunitario. ¿Eh? Algo, Roberto, que también crea confusión en este sentido, tiene que ver con que mucho se dice que la fe es un don de Dios. ¿M? Eh, Mm, entonces, si yo no tengo fe es porque Dios no me quiso dar la fe. ¿M? Entonces, claro, como tú dices, Dios es quien va, primero se va revelando y creando las disposiciones para que nosotros podamos escucharlo, comprender su mensaje y asumirlo, y entonces viene la fe. Como dice San Pablo, la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. O sea, la fe es la respuesta consecuente a la proclamación de la palabra, como dice San Pablo. Y dicho de otra manera, es nuestra respuesta al sabernos amados por Dios, bueno, creados por Él, amados por Él y, y acompañados en toda la vida por Él. La fe es respuesta. sí, y claro, ahora, ¿cómo se compagina el hecho que es don? Porque también lo es, ¿ya? Pero hay dos dimensiones en esto del don, ¿no? Uno es como el don natural, ya que se podría decir que consiste en el deseo humano de encontrar a Dios. ¿Ya? Ahí Claro. como decía San Agustín, mi corazón está inquieto y no descansará Sí. hasta que descanse en ti. ¿Ya? Ese que descanse en ti no es hasta que me muera, sino hasta que te encuentre. Claro. Sí, por favor. ¿Ya? Y, pero por otro lado también, en el bautismo, nosotros decimos que recibimos ya estas virtudes teologales, ¿no? Del amor, Claro. la La fe, la esperanza esperanza y la y la caridad. fe.
¿ya? Pero lo que estamos diciendo ahí es que recibimos todo lo necesario para que se fortalezca y se crezca en esta relación, ¿ya? Y en ese sentido, el don de la fe consiste en todos los elementos que nos hacen a nosotros tomar conciencia de quiénes somos ante Dios, en qué situación estamos ante Él y los hermanos, cómo nosotros nos abrimos a Él efectivamente para profundizar en esta relación. ¿Ya? Sería súper complicado dejar exclusivamente la fe en el ámbito del don, como usualmente se dice, porque entonces tendríamos una complicación enormemente grande con lo que dice Pablo en la primera, en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, ¿no? Que hemos sido justificados, salvados por la fe en Jesucristo. ¿Ya? Claro, Entonces, claro, si Dios no nos da la fe, entonces no somos salvados. O sea, Dios claro, quiere que unos se salven y otros se condenen. Súper complicado, claro. ¿ya? Sí, Pero lo claro, y que Pablo además dice, también complica el hecho de que Dios nos creó libres para poder responder a su plan de salvación o también rechazarlo. O sea, alguien claro, podría definitivamente rechazarlo. ¿Mm? claro. Pero aquí Pablo dice una cosa que es bien importante también. Perdón que me salté a la carta a los Romanos, capítulo 1 versículo 16. Dice, em, el Evangelio que es fuerza de Dios para que se salve todo el que cree, ¿ya? Los judíos en primer lugar también, porque en él se manifiesta la fuerza salvadora de Dios a través de una fe en continuo crecimiento. La traducción ahí está complicada, porque en realidad es de fe en fe. O Sí, sea, de respuesta en respuesta. claro, ¿Ya? Entonces, claro, Dios se manifiesta, su voluntad salvífica se manifiesta, nosotros la descubrimos, la experimentamos en un proceso permanente de respuesta a esta iniciativa de Dios. Y entonces aquí tiene eh, relevancia la petición de los apóstoles, pues. Aumentanos la fe, aumentanos claro. la capacidad de respuesta, aumentanos. No es que nos convenzas, aquí no se trata de No, convencer a nadie, sino no, se trata de abrirse espacios de vínculo, espacios de es, relación, para experimentar lo más profunda, lo más hondamente posible la, la, la realidad y la riqueza del reino en nuestras vidas. sí. Y Aumentanos por la eso, fe, perdona, tiene que ver también con el confiar, el abandonarse en Dios, el confiar absolutamente claro, que Él está con nosotros, como dice el mismo Jesús, y yo estoy con ustedes hasta el último día. ¿Mm? claro. Pero es la confianza, esa confianza que surge de una certeza, no de una intuición o de un sentimiento que puede ser muy volátil, sino surge de una certeza. La certeza es justamente lo que tú estás diciendo, ¿ya? La certeza que nos da el hecho que Él está con nosotros. Está, está. Mm, Bueno, sí, y aquí la respuesta de Jesús viene a ser también como paradójica, ¿no? Entonces, sí, quedémonos con esta dupla que decíamos un rato atrás. Si tuvieran fe, dirían, ¿ya? Entonces, claro, como no lo dicen, entonces no ocurre. ¿Ya? claro, Si tuvieran fe, perdonarían, ¿ya? Pero no pueden perdonar porque no tienen fe. ¿Ya? claro. Esa es como la vuelta, ¿ya? Entonces, para Ahora, explicar esa, para esta explicar explicación de esa, Jesús hay que entenderla también, es una metáfora. ¿Ah? Si tuvieran fe, estarían más atentos a las necesidades de los otros. Si tuvieran fe, estarían dispuestos a dar la vida como Jesús por el reino, dar la vida en el sentido de entregar tiempo, de entregar mis capacidades. ¿Ah? En el fondo, si tuvieran fe, eh, podrían vivir al estilo de Jesús, al modo de Jesús.
ya, Podrían ser es que discípulos al modo de Jesús. claro, y para poder graficar eso, combina un par de imágenes imposibles, porque es Sí, absolutamente imposible, imposible. imposible plantar un árbol en el mar, ¿ya? Imposible que una montaña se mueva, imposible, bueno, muchas cosas, ¿ya? Pero lo que Jesús quiere decir que hasta lo imposible, como es perdonar, deja Claro, de serlo teniendo fe. ¿Ya? Ese es el punto, ¿no? Y uno diría, ya, la respuesta a la petición, aumentanos la fe, que va hasta aquí, ¿ya? Que va hasta aquí, hasta el versículo 6, ¿ya? Con estas dos imágenes de imposibilidades radicales, claro. que un árbol se planta en el mar. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Ya? Perfecto, hasta ahí quedaríamos. Sin embargo, ¿ya? Viene una segunda patita. Pero desde el punto de vista narrativo también es un salto brusco. Sí, Es un salto brusco. El paso del versículo 6 al 7 es un salto brusco, ¿ya? sí, Porque salta aquí a una imagen de servidumbre, claro. ¿ya? ¿Quién de Una ustedes que parábola. tenga, claro, quién de ustedes que tenga un criado arando o pastoreando, le dice cuando llega al campo, ven, siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena y sírveme mientras yo como y bebo, y luego comerás y beberás tú? ¿Ya? Dejemos hasta ahí, ¿no? El 7 y el 8, ¿no? Eh, entonces, sin ninguna relación aparente, ¿ya? Jesús pone a los discípulos en una situación hipotética, ¿ya? Es hipotética, primero, porque ya tenemos muy claro la enseñanza de Jesús que ningún discípulo va a tener a alguien a su servicio. Eso lo primero que tenemos que tener claro, ¿ya? No va a tener a nadie a su servicio y menos realizando un servicio en las características como aquí se describen, ¿no? ¿Ya? Que en el fondo, ¿quién de ustedes tiene un criado a quien explotan, ¿ya? En el campo y luego explotan en la casa? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo alguno de ustedes que tenga un discípulo del cual ustedes no se preocupen? ¿Ya? Después comes tú, después Que que coma tenga un yo, después servidor, que... que tenga un Claro, pero... servidor. Es que dijiste discípulo. Perdón, un servidor, Sí. eso, un servidor y un servidor incondicional. ¿Ya? Mm, Eh, claro, uno podría decir esto, ¿no? Con sus más, con sus menos. Esperamos que sea en forma más humana que lo que está descrito aquí, pero cuando alguien tiene a alguien contratado, obviamente que lo tiene contratado para que le preste un servicio. mm. Pero eso no significa que no preste atención a sus necesidades básicas, a sus necesidades humanas. ¿Ya? Pero sí hay un elemento que importa aquí, y eso es lo que se quiere subrayar con esto, es que se espera que la persona cumpla con sus obligaciones. Eso sí, ¿ya? Sí, Eso sí, es lo básico, ¿no? Nosotros en nuestra relación laboral, las relaciones laborales se basan en un contrato en que se expresan ciertas obligaciones, ¿ya? Y ciertos derechos también, ¿ya? Por lo tanto, el contrato es el vínculo de diálogo que puede existir entre la persona que contrata y el contratado, ¿ya? mm. Entonces, hasta aquí estamos claritos, ¿no? Pero claro, Sí, aquí Jesús, para que se entienda lo que él quiere decir más adelante, lo lleva a un extremo, lo claro. lleva a un extremo, ¿ya? Más bien, la imagen que presenta Jesús de este servidor eh, se relaciona con el trato que se le daba a los esclavos en la época. El esclavo Claro, siempre tenía que estar dispuesto a servir a la hora que fuera. ¿M? Más que de un trabajador asalariado, es la imagen de un esclavo al que
probablemente su dueño, digamos, no iba a estar pendiente de sus necesidades básicas, como decías tú, sino que de que esta persona lo sirviera a él, Y, como se y, y da. tampoco, y tampoco de lo básico, básico que es dar las gracias por algo. Ah, claro, por Esto es el supuesto. versículo 9. Es como se da la relación entre esclavos y sus dueños. Claro. Ahora, fijándonos siempre en el aspecto narrativo, ¿no? Eh, están estas situaciones paradójicas y el versículo 10, ¿ya? Jesús saca a los 12, ¿ya? Porque ya les da, respondió a la pregunta o a la petición, Claro. aumentanos la fe, ya respondió a eso, ¿ya? Entonces, una vez respondido, Jesús los saca del caso extremo, ¿no? Del caso hipotético, y los traslada a su propia realidad, a su propia situación, ¿ya? Y diríamos su propia situación de creyente, ¿ya? ¿En qué sentido? La relación de creyente no está basada sobre la obligación, ¿ya? Que era la enseñanza típica de los fariseos de la época, ¿ya? De alguna manera también Jesús está aquí haciéndole frente a una relación terrible, ¿ya? Que existía en su época. La relación con Dios es una relación de obligatoriedad, por eso hay que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley puntillosamente, porque es una obligación que Dios nos impuso, ¿ya? Y eso tiene una consecuencia, porque si cumplimos con lo que está obligado, cumplimos con la ley, entonces tenemos un piso para exigir un derecho, ¿ya? Y era el sentido que tenían también los fariseos de su tiempo, ¿ya? Ustedes cumplen con la ley, entonces la conciencia es que Dios les dé un favor, ¿ya? Y el favor que les debe no es ni más ni menos que la salvación, ¿ya? O sea, esto en la clave de Jesús, en la clave del reino, carece de todo sentido. O sea, la relación con Jesús, la relación con Dios a partir de lo que se ha experimentado, lo que se ha visto a propósito de Jesús, no tiene por dónde cimentarse, no tiene por dónde armarse a partir de la obligación, ¿ya? Dios me obliga a responderle, Dios me obliga a cumplir, y si me obliga a cumplir, entonces yo también le puedo exigir que me responda, ¿ya? Que me dé lo que yo le pido. Ujú. De, de Claro, repente nos, pero encon- de repente nos Dios no, encontramos con gente así que dice, ¿no? Ay, tenemos que rezar harto para conseguir que Dios nos dé tal cosa. claro, o las mandas también, ¿ah? Estoy haciendo una manda para que Dios me dé o me diga o me haga, esta cosa como Claro, mercantil con Dios, esta relación mercantil. Sin embargo, claro. la relación que Dios quiere establecer con nosotros es absolutamente gratuita, absolutamente gratuita. Entonces, como decías tú, no se trata de que haya una obligación de por medio, sino que todo lo contrario, es disponerse para vivir en relación con Él. Em, Recuerdo el relato de la parábola del hijo pródigo que leíamos hace un par de domingos atrás. Em, el hijo no hizo nada para que el padre lo cogiera, solamente decidió volver. Sí, Eh, claro. no cumplió con ninguna obligación. Fue la acogida del padre es una acogida absolutamente gratuita. Y lo mismo con nosotros, ¿no? Eh, Claro, Dios nos invita a vivir con Él una relación basada en la gratuidad del amor. en ese sentido, el hijo de la parábola, el hijo menor de la parábola, hizo lo que tenía que hacer. Claro. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Volver a la casa de su padre. Ponerse en camino y volver a la casa de su padre. No, 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 a no exigir nada. Contrario a la conducta del hijo mayor, que sí estaba en la casa, pero Que exigiendo derechos. cumplía,
cumplía con todos sus deberes, ¿cierto? claro. Y claro, exige sus derechos, como dices tú. Entonces la Y respuesta de finalmente se Jesús queda fuera, finalmente se quedó fuera de la casa, fuera de la se quedó fiesta, fuera, ¿no? fuera de la casa, fuera de la fiesta, fuera de todo, fuera de Sí, fuera de la fraternidad, fuera de sentirse hijo. Lo, lo que tenía finalmente lo perdió, se quedó sin nada por su torpeza, diríamos, ¿no? Eh, Aquí hay un aspecto, María Cristina, que hay que ir de todas maneras despejando, ¿no? Que la respuesta de Jesús, estos casos hipotéticos y extremos que ha puesto a la petición de los discípulos de aumentarnos la fe, es justamente un contrapeso para una fe que no es fe, ¿ya? O sea, eh, si alguno de los apóstoles pensaba que perdonar al otro lo hacía merecedor de algún reconocimiento, olvídese, olvídese porque eso no es fe, porque sería una relación sustentada en el mérito, ¿ya? claro. Lo que está diciendo Jesús aquí es que justamente la fe en esta dinámica relacional es hacer lo que se tiene que hacer. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que vivir como ciudadano del reino, se tiene que vivir como hijo, se tiene que vivir como hermano, ¿ya? Y confiado plenamente en el absoluto de Dios y de su palabra, como el supremo bien de nuestra vida, ¿ya? Y chao. Por eso está el ejemplo aquí del sirviente delante de su amo, pero en el sentido, no en el sentido negativo como el esclavo, sino más bien como el que está dispuesto a servir en Claro. todo a su Señor. Y ahí nosotros, ¿cómo lo verificamos, no? Tú citabas delante a San Alberto Hurtado. Mm, Bueno, resulta que la experiencia de fe tiene que ver con la atención que se debe o que le debemos a nuestros hermanos, a la atención que como comunidad estamos llamados también a ejercer en nuestro mundo, ¿ya? Entonces, nosotros no hacemos las cosas para ganar apoyo, para ganar la aprobación, para obtener una promoción, sino simplemente como un mm, testimonio de que pertenecemos al Señor, ¿ya? Y que en los hermanos los servimos, porque a Él lo vemos en nuestros hermanos. mm. Sí, exactamente. Quisiera hacer un alcance, Roberto, sobre este versículo 10 cuando Jesús dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les mande, todo lo que manda Jesús, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Algunas Exacto. Biblias lo traducen de otra forma esto y dice, em, somos siervos inútiles. He- Hemos hecho lo que debíamos hacer. Creo que es importante entender esta palabra siervos inútiles, que en realidad el texto griego se refiere mucho más a lo que leí en la primera traducción que dice simples servidores o servidores que hacemos lo que tenemos que hacer sin esperar ninguna recompensa a cambio, como decías tú hace un rato. O sea, Claro, porque exactamente. uno relaciona la palabra inútil con el que no sirve para nada. ¿Ah? Y, y el texto griego no tiene esa acepción, sino que es la idea de ser un servidor que hace lo que tiene que hacer Que, que hace lo que tiene gratuitamente, que hacer. hace Exactamente. lo que tiene que Tienes, hacer. Entonces la pregunta es, nosotros nos decimos discípulos del Señor, ¿cierto? Queremos vivir al modo de Él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, eh, vivir como servidores del reino, hacernos servidores del Señor y estar dispuestos a anunciar su palabra, pero sobre todo a vivirla, a vivir una vida en coherencia con el Evangelio.
claro, ahí a dar con nuestra vida testimonio del reino. En este sentido, María Cristina, para retomar un poco la idea del comienzo, ¿cierto? En este mundo monetarizado, cuantificado, ¿ya? La fe en esta dirección no es nada rentable, po, porque Claro, no es algo que renta, para no, pues nada. porque nada, por el contrario, al contrario, al creyente parece que por ser creyente le da peor que al que no lo es. Claro. Está, O sea, no es está, rentable según los criterios del mundo, por Roberto, ese es el pero tema, claro. el ser consecuente con el Evangelio es rentable en el sentido de poder vivir el reino, ¿cierto? En compañía del Señor y claro, recibiendo su bendición y experimentando su amor. En todo Lo que nos caso, dice también la primera lectura, ¿m? La sí, primera lectura que dice, espera, me espérate un apuré poquitito, mucho. espérate un poquitito. Sí, no, es que quería redondear el tema de la rentabilidad de la fe, porque en realidad, en realidad hay una rentabilidad, si queremos verlo en esos términos, pero es a largo plazo, ¿ya? A largo plazo, porque la rentabilidad de la fe, en términos de relación, siempre estamos pensando en eso, en términos de relación, es la vida plena. ¿Ya? Mm, Entonces, si lo pensamos en esa perspectiva, claro, lo podemos pasar mal, podemos experimentar lo mismo que experimentó Jesús, po. Sí, Jesús es el modelo aquí, ¿no? Él experimentó incomprensión, persecución, finalmente la muerte, pero experimentó resurrección, o sea, experimentó plenitud de vida. Y esa es la rentabilidad a largo plazo, ¿ya? mm, Pero de la fe, y una rentabilidad que tiene puras maravillas, ¿no? Eso. ujú. Así es. Voy a decir algo con respecto a la lectura de Sí, Habacuc. la lectura de Habacuc justamente eh, nos dice que el justo vivirá por la fe. ¿Y quién es el justo? El justo es el que vive en relación con este Dios de vida, este Dios que es vida, verdad, amor. ¿M? El justo vivirá por su fidelidad a Dios. Por su El justo fidelidad, vivirá sí. por su fidelidad a Dios. ¿M? Es Eh, el diálogo del profeta con el Señor, que al principio el profeta empieza reclamando, ¿ah? Que hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches, sin que tú me escuches, clamaré hacia ti y sin que tú salves. ¿M? Y finalmente eh, terminará diciendo, el justo vivirá por su fidelidad a Dios, al amor de Dios. Y el sí, Salmo, en la misma línea, nos invita a escuchar cada día la voz del Señor, porque para que, para que nuestra fe pueda aumentar, ¿m? O más bien dicho de otro modo, la palabra de Dios enriquece nuestra fe, hace crecer nuestra fe, la eh, fortalece. fortalece nuestra relación con Dios, con Jesús, nuestra relación con Dios, y en ese sentido nos ayuda a ir creyendo confiadamente en Él. Ah, quería decir una cosita sobre la primera lectura, porque en el texto que vamos a escuchar el domingo eh, tiene una, tiene también ahí una contraposición, ¿no? Dice, Mm, eh, el injusto tiene el corazón hinchado, ¿ya? Hinchado en su injusticia, ¿no? Porque eh, pensando siempre en la rentabilidad, ¿no? El injusto renta con la injusticia, por eso se hincha, pero el justo vivirá por la fe. Lo quería llevar a la actualidad porque vivimos situaciones de injusticia en diversos ámbitos y de repente nosotros creemos que la injusticia o el único camino para derrotar la injusticia son las armas, es el ejercicio del poder, de la fuerza, la imposición de una ideología, ¿ya? Que, que más liberal, que menos liberal, que ta. Pero finalmente lo que queda para el creyente es que la injusticia
Si bien es cierto hay que hacerle frente, porque no se trata aquí de hacerse el leso frente a la injusticia, pero la injusticia se derrota con otras armas y en otros ámbitos, ¿ya? En el tú a tú, en el trato justo, en el trato delicado, en el trato respetuoso, que dignifica a la otra persona. Y eso solo se puede vivir en la medida en que la fe es viva en el creyente, en el discípulo, ¿ya? En ese sentido, cabe como con todo su peso que el justo, o sea, el amigo de Dios, vivirá por su fe y hará vivir a otros también por su propia fe. Así es. ¿Ve? Y como decía el Bueno, Salmo, también pone este broche de oro invitando a escuchar la voz del Señor. Ojalá hoy escuche su voz. Cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, lleguemos dándole gracias. Gracias porque Él se nos ha revelado, gracias porque nos ha dejado su palabra para que lo podamos conocer, podamos eh, crecer en esta relación con Él. Lo podemos escuchar todos los días. Nos, nos regala el Espíritu para poder discernir los caminos los caminos que nos llevan a Él. Entonces, el Salmo es una insistencia a despertar el oído para escuchar la voz del Señor. bueno, María Cristina, llegamos al tiempo, ya nos cae la Oh, ya se guillotina, nos acabó el tiempo. cae la guillotina de los minutos. Estimados Eso. oyentes de Radio María, la buena señal para Chile, como siempre, un gusto saber que ustedes abren las puertas de sus hogares para que podamos compartir juntos la palabra que el Señor nos regala. Me despido con un abrazo y deseándoles todo tipo de bendiciones. Hasta pronto. Yo también me despido, deseándoles también muchas bendiciones y bueno, a vivir en la escucha de la palabra para que nuestra fe se siga fortaleciendo. Quédense en la escucha de Radio María, una buena señal para Chile. Nos vemos la próxima semana.